¿Alguna duda, alguna pregunta del método de disección que ayer aplicamos al problema? Pueden ustedes observar aquí en el pizarrón que el mismo problema, hoy anoté la primera iteración y ya un compañero de ustedes de otro grupo llegó a la solución considerando no el 1% como lo había yo modificado para que fuera más rápida la convergencia, sino con una epsilon s de 0.1%, llegó a esta aproximación a la raíz, la cual está correcta. Tiene al menos 4 decimales exactos, no, 2 decimales exactos y el entero. Vamos a afirmar que tiene 3 cifras significativas, ¿verdad? Las cuales son el 1 y el 3 y el 6. Esas son las cifras significativas. Afirmaríamos también 3 decimales exactos se están manejando, los demás no son exactos, vienen aquí porque la calculadora o la computadora nos dio también esos decimales, pero digamos que no son confiables. Los confiables son 1.36 y lo demás se están manejando 6 decimales, pero no todos son exactos. Entonces, en resumen, cifras significativas 3, 1.36. Decimales exactos 2, el 3 y el 6. ¿De acuerdo? Así se debe de interpretar cuando se está calculando la aproximación a una raíz. Nuevamente, como la raíz real de ese polinomio debe de ser un número irracional, pues no lo vamos a calcular totalmente, pero sí podemos dar epsilon s tan pequeñas que pudiéramos tener más decimales exactos, obviamente haciendo más cálculos. Esa es la idea. Bueno, ya de paso también, ayer no se vio la gráfica de esa función. Hoy la voy a compartir con ustedes en un... ¿Por qué me desapareció? Ah, ya sé por qué. Esa no es. Aquí está. Tenemos un graficador tan sencillito como lo es el de GeoGebra. ¿Lo están observando? Sí. Entonces, pues tan sencillo, vamos a dar el polinomio o f de x, y igual a x cúbica más 4x cuadrada menos 10. ¿Ok? Ahí tenemos
la gráfica de ese polinomio que, insisto, trabajamos ayer y que todavía estaba ahí en el pizarrón. Esto nos indica una gráfica en donde viene de menos infinito, tiene un máximo relativo para las abscisas entre menos 4 y menos 2, tiene un mínimo relativo para la abscisa 0, exactamente en menos 10. Aquí pueden observar que no toca al eje de las X, y después empieza a crecer la función hasta que llega a cruzar al eje de las X. Ahí nos interesa saber, cuando menos, en qué intervalo o cerca de qué número está cruzando, porque recuerden que aquí hay una raíz de ese polinomio, de esa función. El autor del libro que ayer vimos tomaba como extremos del intervalo el 1 y el 2, XL1, XU2. Aquí, bueno, todavía nos aparece otra abscisa más cercana a la raíz en 1.5. ¿Qué nos haría pensar esto? Que en el mejor de los casos, en lugar de empezar nuestra aplicación del algoritmo con 1 y 2, pues mejor empezaríamos con 1 a 1.5. O sea, XL igual a 1, XU igual a 1.5. Eso nos disminuye el número de iteraciones para llegar a la aproximación deseada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, de una o de otra manera, el método gráfico y la tabulación, si es que quisiéramos visualizarla, vamos a poner que el valor inicial, bueno, no nos interesa que sea desde menos 2, desde 0, y aquí vamos a poner hasta 5, y de paso vamos a poner 0.5. Entonces ya tenemos también la tabla asociada a la función, en donde observamos que desde 0 hasta 1 los valores de la función son negativos, no hay cambio de signo, y lo corroboramos con la gráfica. Como aquí tenemos pocos valores de X, pues nos podía dar la sorpresa de que entre dos valores que nosotros estamos indicando hubiera un cambio de signo doble, pero no, con la gráfica vemos que no es así. Bueno, por otro lado, entre 1 y 2 sí hay ese cambio de signo que ayer nos daba. Para 1 la función vale menos 5, para 2 vale 14. Y ahora, pues todavía, como les decía, tenemos una posibilidad más cercana a la raíz si empezáramos con el intervalo que va de 1 a 1.5, que claramente vemos que hay un cambio de signo en la función. ¿De acuerdo? Eso indica la herramienta de generar una tabla de la función. Eso nos indica la herramienta de generar una gráfica de la función. Todo eso nos ayudaría para encontrar la raíz de la función, del polinomio que estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo bien, maestro. Ok. Bueno, entonces dejamos esto y nos vamos al método de la falsa posición antes de hacer otro ejemplo después.
Bien, este es otro método, ya no es el de bisección, este se llama método de la falsa posición. Para, perdón, para un mismo problema numérico hay todo un conjunto de métodos numéricos que nos van a ayudar a encontrar la solución respectiva. Entonces, como aquí estamos en la solución numérica de ecuaciones de una variable, ya sean polinomiales o algebraicas, o trascendentes, empezamos con el primer método, que era el más sencillo, de bisección. Ahora, perdón, vamos a trabajar con el método de la falsa posición, pero primeramente tenemos que conocer qué es y cómo se aplica. Por cierto que aquí, en donde empieza el libro a enseñarnos el método de la falsa posición, hay un pseudocódigo que no es de este método, es todavía de el método de bisección. Entonces, ¿qué es un pseudocódigo? Pues un conjunto de instrucciones que están ya, digamos que a un paso de ser un programa de computadora. Entonces, en este caso, si nosotros conocemos bien un lenguaje, dado este pseudocódigo, podemos programar el método de bisección en ese lenguaje que conozcamos. Puede ser MATLAB, Scilab, Visual Basic, GW Basic, Turbo Basic, C++, en fin. Otros que son más recientes, como puede ser el Python, puede ser Java o algunas variantes de esos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es el método de la falsa posición? Primero, aun cuando la bisección, o sea, el método de bisección, es una técnica perfectamente válida para determinar raíces, su método de aproximación por fuerza bruta es relativamente ineficiente. ¿A qué se refiere aquí con fuerza bruta? Bueno, quiere decir que únicamente en forma ciega, por así llamarle, el método va partiendo a la mitad cada uno de los intervalos, ya sea el original o los siguientes subintervalos, sin importar si está cerca o no de la raíz en una de esas particiones. A veces se puede acercar mucho a la raíz y de pronto se aleja a la siguiente iteración, precisamente por ese detalle de nada más ir partiendo a la mitad. Por eso se le llama de fuerza bruta y eso lo hace un tanto ineficiente, aunque es seguro, porque si la ecuación en turno, si la función tiene raíz, tengan ustedes la seguridad de que la va a encontrar. Pero es ineficiente porque se va a tardar muchas iteraciones, muchos pasos en llegar a la aproximación deseada, sobre todo si esa aproximación le pedimos muchos decimales exactos, si le pedimos muchos dígitos significativos, ¿verdad? Entonces, el método de falsa posición o regula falsi o regla falsa es una alternativa que dice aquí, basada en una visualización gráfica. Aquí no hay que malentender. Alguien podría pensar erróneamente, pues con la visualización gráfica quiere decir que hay que estar observando continuamente la gráfica de la función. No, así como es el método de bisección que implica puras operaciones aritméticas y de tipo lógico que se pueden llevar a un programa de computadora, así este método también consta de operaciones
que las podemos programar y no es necesario que estemos observando la gráfica para cada iteración que se realice. Quizá al inicio, como lo acabamos de hacer con el problema de ayer, el ver la gráfica, pues sí nos da información de dónde está la o las raíces, pero hasta ahí nada más. Por cierto, que el método de la falsa posición usa prácticamente los mismos pasos que el método de bisección, salvo que en el paso 2, recuerden ustedes que el método de bisección calcula XR como el cociente de la suma de XL más XU dividido entre 2. Bueno, esa fórmula, la falsa posición la va a cambiar, pero en sí, en general, los pasos es seguir prácticamente a bisección. Bueno, vamos entonces primeramente a esta figura, la 5.12, en donde trataré de que se den cuenta de cómo trabaja el método de la falsa posición. Vean ustedes, tenemos una gráfica un poquito más aumentada. Tenemos una gráfica que contiene la línea curva gris, es la gráfica de la función correspondiente a la ecuación que estamos resolviendo. Entonces, por así decir, es nuestra ecuación representada gráficamente en esta línea gris. ¿Qué conocemos o qué debemos conocer como datos? Nuevamente, al igual que en bisección, debemos conocer un intervalo en donde tengamos la seguridad de que al menos hay una raíz. Bueno, aquí también el intervalo va a ir de X subíndice L a X subíndice U, igual que en bisección, y en ese intervalo se encuentra la raíz, esto es, la abscisa en la cual atraviesa la curva al eje de las X. La otra forma no gráfica, no visual, de saber que ahí está una raíz en este intervalo, es verificar que f de xl, o sea, la evaluación de la función en xl, va a tener signo contrario a f de xu, que es el valor de la función en la abscisa xu. Como tienen signo contrario, el producto de f de xl por f de xu da negativo. Eso, aunado a que la ecuación tenga una función continua, nos asegura al menos una raíz. ¿De acuerdo? Bueno, también tomen en cuenta los puntos con coordenadas XU, f de XU, aunque no esté indicado así, pero pueden ver que para XU corresponde la ordenada f de XU y el otro XL con ordenada f de XL. Entonces, estos dos puntos no tengo problema para saber sus coordenadas porque yo conozco de inicio XL, XU y cómo evaluar a f de x. Bueno, eso es nuestro inicio, nuestros datos, nuestro vector de entrada. Lo demás es iniciar el proceso. ¿Cómo inicio el proceso? Pues nuevamente, al igual que en bisección, calculando un valor X subíndice R, una abscisa que en el mejor de los casos me va a empezar a aproximar al valor de la raíz, que es el que está aquí. Esta es la raíz de la ecuación, esta es mi primera aproximación. Como pueden observar, ya no es el famoso punto medio que encontraba bisección, sino que ahora
queda cargado hacia el extremo inferior del intervalo. Está más cerca de XL que de XU este valor XR. ¿Cómo se va a calcular XR? Bueno, no coman ansias, en un momento lo vamos a ver. Ahora, esa es la primera iteración o la primera aproximación. ¿Qué hago después de esto? Bueno, pues se repite prácticamente el procedimiento. Si XR es ahora el extremo inferior del nuevo intervalo que va de aquí a acá, entonces yo ya no considero este como XL, sino el que aquí es XR. Calculo también su ordenada para saber cuál es el punto nuevo XL f de XL. Desde ahí, bueno, creo que en el anterior no les mencioné, desde el punto con coordenadas XL f de XL a XU f de XU, yo trazo un segmento de recta. Como son dos puntos bien determinados, por dos puntos únicamente pasa una recta. Entonces trazo este segmento de recta que está en negro y cruza al eje de las X en XR. Esa es la mecánica con que yo me empiezo a aproximar a la raíz. Como ya les dije, este se convierte, una vez que analizamos cuánto o qué signo tiene f de XL por f de XR, que en este caso va a ser positivo ese producto, señas de que tienen el mismo signo, por lo tanto, la raíz se quedó en el otro intervalo, en el que va de XR actual a XU. Y a ese me tengo que dedicar y me olvido del intervalo de la izquierda. Entonces, con ese segmento de recta y que me va a ayudar precisamente a la fórmula para calcular XR, porque viene siendo una interpolación lineal que nos enseñan en geometría analítica, yo tengo el nuevo XL. Como ya determiné que mi nuevo intervalo va de aquí a acá, este le llamo XL y XU sigue siendo el mismo. Con este como XL tengo la posibilidad de conocer el nuevo punto con coordenadas XL, f de XL. Una vez que lo tengo aquí sobre la curva, trazo otro segmento de recta desde ese punto hasta el XU, f de XU, que como pueden imaginar, o espero que visualicen, cruza el eje de las X en un punto nuevo que va a estar más cercano de la raíz. Ese va a ser mi nuevo XR, como en el paso anterior fue este. Y nuevamente ahí tengo que comprobar, dado que hay dos intervalos, uno que va de aquí a acá y otro de aquí hasta XU, en dónde se quedó la raíz. Cuando yo determino dónde se quedó y por lo tanto el nuevo intervalo, a este le llamo nuevo XL y repito el procedimiento. Encuentro el punto sobre la curva y trazo otra recta que, como pueden observar, en el cruce de esa recta al eje de las X nos vamos acercando a la raíz, que es nuestro objetivo para poder resolver la ecuación. Entonces, en el momento que ya llegamos lo más cerca de la raíz, no importa que no lleguemos a su valor, porque puede ser un número irracional, ¿verdad? Entonces, no podemos calcular todos sus decimales, pero sí acercarnos con el número de decimales que nos sirvan para la solución del problema en cuestión. ¿De acuerdo? Entonces, si entendieron bien la gráfica
o la mecánica de la gráfica del método. Lo que ahora nos resta es saber cómo se va calculando cada valor XR que nos permite irnos acercando a la raíz. ¿De acuerdo? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Maestro. Bien, entonces, para poder irnos a la fórmula, primeramente, todavía en el dibujito, observen ustedes que geométricamente tenemos dos triángulos. Un triángulo que va de XL, f de XL hasta XR, y que tiene un ángulo recto, ya que aquí tengo una perpendicular al eje de las X, es un ángulo recto, y otro triángulo más grande que va de XU a f de XU y a XR. Este triángulo también es un triángulo rectángulo, tiene el ángulo recto que está aquí, ya que este es perpendicular al eje de las X. Entonces, tengo dos triángulos rectángulos. ¿Qué necesito para que sean semejantes? Bueno, pues para empezar, sus catetos son paralelos, respectivamente, su hipotenusa también, pero hay algo más. Hay otro ángulo en cada triángulo que es igual. Como pueden observar aquí en este cruce de líneas, hay dos ángulos opuestos por el vértice que son iguales. Entonces, al tener dos ángulos iguales, cada triángulo rectángulo, y además tener catetos paralelos, son triángulos semejantes. Y al ser triángulos semejantes, yo puedo establecer razones y hasta proporciones con los catetos o con la hipotenusa respectiva, respetando nada más la relación dentro del mismo triángulo, pero podemos igualar a la misma relación con el otro triángulo. Entonces, estos son los triángulos rectángulos que me van a permitir calcular XR. Observen que hay un cateto en el triángulo pequeño que tiene una longitud que va de XL a XR. La dimensión respectiva pues sería XR menos XL, restando las abscisas. En el triángulo mayor, eso mismo lo puedo cuantificar para este cateto, que mediría XU menos XR. Y por otro lado, los catetos verticales, ¿verdad? Este, que parte de XL, mide f de XL, porque esa es la ordenada. Y este otro mide f de XU. Bueno, entonces con esa nomenclatura, ese conocimiento, y dado que los triángulos son semejantes, dice aquí, usando triángulos semejantes, la intersección de la línea recta con el eje de las X se estima mediante, o sea, para estimar XR, yo propongo cateto f de XL del triángulo pequeño es A, el cateto horizontal del mismo triángulo pequeño, XR menos XL, como, que es lo mismo que poner el signo igual, f de XU, que es el cateto vertical del triángulo grande, como ese es a XR menos XU, o a XU menos XR, si es la convención que usáramos
para este otro cateto, pero como este está al revés, en algún momento uno de ellos tiene un signo distinto. Bueno, entonces este se queda como XR menos XU. Esta proporción, pues como dice aquí, viene de los catetos que se están comparando en los triángulos semejantes. ¿Qué queremos encontrar aquí? Pues queremos encontrar XR aplicando algo de álgebra, que viene, por cierto, en el cuadro 5.1 de aquí del libro, por si alguien no lo quiere aceptar hacia primera, quiere ver cómo se deduce. De aquí, de esta proporción, despejamos XR y nos queda esta fórmula. XR igual a XU menos, en el numerador, f de XU por XL menos XU entre f de XL menos f de XU. Entonces, si yo analizo, todos y cada uno de los valores que aparecen aquí son conocidos. XL y XU son los extremos del intervalo en que estoy trabajando, ya sea el original o los posteriores. Y f de XL y f de XU, pues se pueden calcular, dado que la ecuación que estamos resolviendo nos genera f de x. Bien, entonces, con esta fórmula yo puedo calcular XR. Ya no es tan sencilla como la que se usa en bisección, que nada más dice XL más XU entre 2. Ya esta es más elaborada. Pero ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar eficiencia, porque más rápido, normalmente, salvo excepciones, vamos a llegar a la aproximación deseada de la raíz. Esta se llama fórmula de la falsa posición. El valor de XR calculado con la ecuación 5.7 reemplazará después a cualquiera de los dos valores iniciales, ya sea XL o XU, y da un valor de la función con el mismo signo de f de XR. De esta manera, los valores XL y XU siempre van a encerrar a la verdadera raíz. ¿Sí? Pues en el caso de que nuestra ecuación sea de este tipo, la raíz siempre va a estar entre XL y XU, pero cuidado, cuando la ecuación venga así, entonces puede ocurrir al revés, que la raíz esté entre XL y XR, ¿sí? Pero de todos modos, al generar el nuevo intervalo, tenemos XL y XU encerrando a la raíz. El proceso se repite hasta que la aproximación a la raíz sea adecuada. Bueno, eso quiere decir hasta que cumpla con la tolerancia dada, con el error absoluto porcentual relativo necesario. El algoritmo es idéntico al de la bisección, excepto en que la ecuación 5.7, como ya les decía, se usa en el paso 2, va a sustituir a la otra. Además, se usa el mismo criterio de terminación para concluir los cálculos. Vamos a revisar el algoritmo de bisección. Y recordemos que consta de 3 pasos muy sencillos. Bueno, pues estos mismos pasos se van a aplicar, inclusive con la misma nomenclatura, para el
algoritmo del método de la falsa posición. Como dice ahí, cuidado, ya nada más en el paso 2, en lugar de usar esta fórmula, vamos a usar la que acabamos de ver que se puede obtener de los triángulos semejantes, que como les digo, es un poquito más elaborada, lleva más cálculos, ¿verdad? Pero es lo único que cambia. Todo lo demás podemos aplicar los pasos como están aquí, excepto el 2. Bueno, no olvidemos que el criterio para detener el procedimiento, al igual que en bisección, es la fórmula 5.2, donde el epsilon A se calcula con el valor absoluto de la aproximación nueva o actual menos la aproximación anterior entre la aproximación actual por el 100%. ¿Sí? Esa es la misma. Y detenemos el proceso cuando ese epsilon A sea estrictamente menor que un epsilon S que se haya fijado previamente. Eso sigue siendo válido. Bueno, aquí en la siguiente gráfica que les voy a mostrar, aquí está la deducción de la fórmula. En esta gráfica dice, comparación de los errores relativos de los métodos de bisección y de la falsa posición. Si yo tengo una ecuación que estoy resolviendo y a la misma le aplico tanto el método de bisección como el de falsa posición, y yo digo, doy un error relativo porcentual, en este caso verdadero, vamos a suponer de 10 a la menos 1, con bisección yo ni siquiera llego a alcanzar ese error después de 6 iteraciones. En cambio, con falsa posición, desde 2 iteraciones, estoy logrando mi resultado. Por otra parte, para un error relativo porcentual muy pequeño, yo lo puedo superar con falsa posición, pero nunca lo voy a superar con bisección. Entonces, ahí vemos las ventajas de aplicar uno y otro método. Como les mencioné hace un momento, también hay desventajas, eso sí, pero en general son mejores las ventajas. En el ejemplo 5.5, y antes de que empecemos a trabajar, ya después ustedes con calma ven cómo está totalmente resuelto el problema que se resolvió con bisección, pero ahora con la falsa posición. Como se va tomando que se conoce XL, XU, se calculan los valores de la función, se sustituyen en la fórmula, se multiplican f de XL por f de XR, dependiendo del signo, ya sea mayor que 0 o menor que 0 el resultado, se sustituye ya sea XL o XU y se sigue con otras iteraciones. ¿Sí? Entonces, la mecánica de lo que vamos a hacer ahorita es, anoten la fórmula que está aquí, porque la vamos a utilizar, y voy a escribir un problema
en el pizarrón les voy a establecer un epsilon s y ustedes van a resolverlo con bisección primeramente, ¿sí? Con bisección. Los primeros 3 que obtengan el resultado correcto se ganarán punto. 2 puntos, ¿verdad? Con bisección. Y ya después yo les voy a resolver el mismo problema, pero con falsa posición, para que vayan aprendiendo, practicando y vean la diferencia de cálculos entre un método y otro. ¿De acuerdo? Bueno, yo sigo suponiendo que sí han podido conseguir este libro. De todos modos, si no lo han conseguido, en la Wikipedia aparece esta misma fórmula. Y si no, como les digo, cópienla, tómenle fotografía, porque la vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, en lo que están ahí, yo voy a checar. Bueno, voy a borrar primero el pizarrón para escribir. Bueno, entonces la ecuación a resolver es la siguiente: 5x cúbica más 6x igual 5x cuadrada más 2. Como pueden observar, es una ecuación cualquiera que no cumple de momento con la igualación a cero. O sea, no puedo decir que esta sea f de x o que esta sea f de x, ¿verdad? Yo tengo que llevarla a la forma f de x igual a 0 para poder identificar la f de x con la que voy a trabajar. Bueno, pues eso no es difícil. Yo voy a hacer lo siguiente, ordenando con respecto al exponente de x que sea el mayor. 5x cúbica más 6x menos 5
x cuadrada menos 2 igual a 0. Y ahora digo, f de x va a ser 5x cúbica menos 5x cuadrada más 6x menos 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya tenemos identificada la función con la que debemos trabajar los diferentes métodos. ¿De acuerdo? Ya sea bisección o ya sea falsa posición. Bueno, entonces, ustedes van a resolver con el método de bisección, que ya lo conocieron, encontrando la aproximación a la raíz cuando se cumpla que epsilon A sea menor que epsilon S, donde epsilon S va a ser del 1%, ¿sí? Del 1%. Por otra parte, ustedes van a determinar XL y XU iniciales, que eso lo vamos a usar tanto aquí como en el método de la falsa posición. Van a hacer su pequeña tabla con los valores que vayan obteniendo, XL, XU, XR, F de XL, F de XR, y cuánto va valiendo epsilon A, que recuerden que para la primera iteración, para el primer renglón, no aplica porque no se puede calcular, no tenemos un valor anterior. Claro está, alguien puede decir, bueno, ¿qué tal si tomamos alguno de estos? Pues sí, pero ya no es la fórmula específica para epsilon A, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces se va a ir llenando con los valores calculados esta tabla, sus respectivas columnas. ¿De acuerdo? Entonces, empiecen a trabajar. Claro está, si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto me dicen y trato de resolver. Bueno, como les decía que con el software de GeoGebra podemos ayudarnos, que tendríamos para este caso. Vamos a ver. Voy a borrar ese polinomio que teníamos y vamos ahora y igual. Ahora tenemos la función 5x cúbica menos 5x cuadrada más 6x
menos 2. Cinco x cúbica menos 5x cuadrada más 6x menos 2. Bien. Vamos a ver. Es una curva que viene desde menos infinito, cruza el eje de las X cerca del origen y de ahí continúa hasta infinito. En teoría tiene 3 raíces, pero lo seguro es que 2 raíces son complejas y solo una raíz es real. Vamos a ponernos de acuerdo en entre qué valores vamos a trabajar. Bueno, para este caso, y para que todos empiecen igual, vamos a ir con el intervalo que va de 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, les anoto aquí XL igual a 0, XU igual a 1. Ya con eso pueden empezar a trabajar. Todos entre 0 y 1. Porque si alguien elige un intervalo menor, pues tendrá cierta ventaja sobre los demás. Entonces, para que todo sea parejo, entre 0 y 1. Bueno, ¿Ya? mi epsilon S es menor a 1%, es No. 0.99%. Epsilon S es el fijo, es el que debe valer 1. Ah, sí, el Epsilon, epsilon A, perdón. ajá, bueno, Sí, me salió de 0.99%. ajá, pero lo importante es la raíz, Ah, ya, ¿se la digo por aquí? por favor. Bueno, me salió .40625. No, ¿No? no, esa todavía no cumple. Esta es una quinta iteración y en ese momento epsilon A vale 7.69%. Ah, ya, perdón, profe. ¿Sí? Bueno, No, entonces no, sigo. no. Gracias. Adelante, vas avanzando, vas bien, pero todavía no es el resultado pedido.
Esto equivale a lo que hacía yo en presencial. En el salón se ponían en el pizarrón algún problema, lo resolvían los alumnos y en un cierto momento pasaba al pizarrón quien lo hubiera resuelto correctamente. Así que es equivalente. Bueno, para que vayan tomando más o menos idea de por dónde va el resultado, voy a proporcionarles algunas iteraciones. Entonces, voy a poner cada una en un color azul o negro para que las puedan distinguir más fácilmente. Entonces empezamos con XL0, XU es 1, aquí es 0.5, aquí es -2 y aquí es 0.375. Aquí, como les había dicho, queda en 0. Digo, no aplica, por eso pongo esa raya. La segunda iteración va de 0 a 0.5. XR en ese momento vale 0.25. F de XL vale -2. Y este vale menos 0.734375. Y este ya empieza a tomar un primer valor. En la tercera iteración vamos de 0.25 a 0.5. Aquí vale 0.375. Aquí vale menos 0.734375. Y aquí menos 0.189453. Y aquí ya baja a 33.3. En la cuarta iteración tenemos de 0.375 a 0.5, 0.4375 menos 0.189453 menos 0.05224 6 no. Esta no. Esto lo corrijo. Es 0.375.5.43 menos 0.18.08 6670 y aquí ya vamos en 14.3 redondeado. En la quinta iteración, 0.375 a 0.4375. Aquí da punto. Ya no cambié de. Les decía, 0.375, 0.4375, 0.406250 menos 0.189453, como está ahí, menos
0.052.460 y aquí ya va bajando a 7.7, redondeando. Entonces, si van así, es que van bien. ¿Sí? En la sexta iteración, aquí es 0.40, 62.50 a punto 43.75, punto 42, 18.75, menos 0.052, 460, 0.016, 781, y aquí ya baja a 3.7. Este es el que debe de dar en un cierto momento menor que el 1%, menor que epsilon S, ¿verdad? Entonces, hasta ahí todavía no se cumple. Entonces, esta es iteración. La 1, la 2, la 3, 4, 5, 6. Ya casi llegamos, pero aún no cumplimos con que epsilon A sea menor que epsilon S, porque epsilon S es 1% y aquí epsilon A todavía es 3.7%. La columna que me da la sucesión que debe converger a la raíz, como siempre, es la de XR, ¿verdad? Esta columna es la que me va a dar la solución. Y como pueden ver, vemos que sí, aparentemente hay convergencia en esa sucesión, ¿verdad? Aunque primero oscila por aquí, pero ya después pueden observar que ya el decimal 4 después del punto ya no cambia. Quiere decir que quizá ese ya sea un dígito significativo de la solución. Pero todavía no llegamos, insisto. ¿Sí? Estas columnas pues me sirven para determinar cada nuevo intervalo. Menos por más da menos. Quiere decir que la solución, la raíz está entre XL y XR, ¿verdad? Cuando da positivo como aquí, entonces al revés. La solución está entre XR y XU. Ahí lo pueden ir observando. Bueno, entonces todavía no llegamos. Yo ya tengo la solución aquí para ver quién dice yo, pero no, creo que todavía no lo tiene. Aquí donde hay charolazo, les voy a decir, este es menos 0.052.460. Y en la última columna es 7.7. ¿De acuerdo? Este sí se alcanza a ver, 0.016781, y en ese momento epsilon A vale 3.7. ¿De acuerdo? Como pueden ver aquí, ya no hice el detalle de ayer, que les daba yo paso por paso cuánto valía XR, calculado como la semisuma,
y de ahí el calcular f de xl por f de xr, ver hacia dónde quedaba el intervalo, etcétera, etcétera. Aquí ya no, aquí ya estoy generando nada más la tabla resumen que me va a permitir observar cuál es la aproximación a la raíz. Esto, de hecho, pues debe de generarlo, como ya les decía, o en una laptop, en una computadora, o en una tablet, o en un teléfono inteligente, o en una calculadora, ¿sí? Por ejemplo, esta es la que yo estoy utilizando. Es una Texas Instrument, pero tiene programación, entonces con eso, pues facilita mucho el ir obteniendo los resultados. Hay otras también que permiten automatizar los cálculos. Yo les recomiendo, como estudiantes de ingeniería, que vayan pensando en ahorrar para comprarse una, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario? No, maestro. Bueno, finalmente les voy a dar las otras dos iteraciones, porque en la octava iteración es cuando se llega al resultado. Como ya es tarde, prefiero que conozcan cómo se llegó al resultado, aunque de momento no haya punto bueno, ¿verdad? Pero tenemos, ahora toca en azul, en la séptima, el intervalo va de punto 40, 62, 50 a punto 42, 18, 75. El punto medio en ese momento es punto 41, 40, 63. F de XL toma el mismo valor anterior porque no cambió. Y F de XR toma el valor menos 0.01793, que como ven, esto se debe de ir acercando al cero. Aquí tenemos un epsilon A de 1.9 redondeado nuevamente. ¿Sí? Bueno, y en la octava iteración, que es donde llegamos a la aproximación deseada, tenemos 0.41, 40, 63, punto
42, 18, 75 y la aproximación requerida es 0.417.969. Aquí tenemos que f de xl quedó como 0.017.913. Pero, y aquí viene lo que acabo de por ahí mandar un mensaje, f de xr para esta xr ya toma un valor 0.00586. Y aquí ya tenemos 0.93. Entonces, ¿qué hay que hacer notar de estas dos columnas? XR. Esta ya es nuestra aproximación en donde se cumple que epsilon A ya es menor que epsilon S. ¿Por qué? Porque 0.93 ya es menor que 1%. ¿Sí? Recuerden que esto es en por ciento. Y por otro lado, observamos que para esta X, la f de X ya se acerca bastante al 0. O sea que si sustituimos el punto 417.969 aquí, nos va a dar 0, bueno, negativo, 0.30586. Entonces, si no es una solución exacta, como les digo, porque es probablemente un número irracional la solución, sí tenemos ya una buena aproximación. También pueden observar que en las dos últimas iteraciones, ¿qué decimal ya no cambia? Tanto el 4 como el 1. 4 con 1. Si hacemos más iteraciones, nos estaríamos aproximando más a la raíz y veríamos que los siguientes decimales también que obtuviéramos ya no cambiarían. De hecho, con 6 decimales exactos, la raíz de este problema es punto, no se ve ahí, 0.418101. Esta es no la raíz exacta, lo aclaro nuevamente, ¿sí? Pero al menos tiene exactos 6 decimales. Pueden observar que nuestra aproximación ya se acerca mucho a esta aproximación mejor que se obtiene con una calculadora que nos da 6 decimales exactos. Aquí podríamos decir, si redondeamos al tercer decimal, tendríamos 0.418 que coincide con estos 3 decimales de esta mejor aproximación, de una aproximación más adecuada que la que estamos obteniendo. Pero cuando menos el método de bisección, dentro de sus ineficiencias en cuanto a rapidez, ¿verdad? Sí nos está dando una buena aproximación. A fin de cuentas, la prueba final es sustituir nuestra aproximación en la ecuación y ver cuánto nos da. Si nos da cercano al 0, pues que quiere decir que está bien. Si no nos da cercano al 0, pues es que andamos mal. ¿De acuerdo?
Preguntas. Dudas. Sí, yo, profe, perdón. Adelante. Es que olvidé cómo se sacaba Epsilon A. Pues ahí está en el libro, ya les dije, copian la Ah, fórmula. Cuando les di chance que copiaran, sí, creo recuerdo. ¿sí? Bueno, a ver. Alguien me está mandando un mensaje de cuánto le dio. Bien, pues llegamos al final de la sesión. Entonces, les reitero que la próxima semana les voy a enviar material y mensaje para que lo puedan desarrollar. Va a ser relacionado con estos dos métodos. Les voy a enviar a detalle el de la falsa posición para este mismo problema. Y pues ya también desde ayer les puse la tarea, que son los problemas 5.1 y 5.2 del libro. Yo quisiera imaginar que ya los empezaron a ver, cuando menos, y si tienen alguna duda, pues con todo gusto díganme. Si no, pues me mandan un mensaje y yo se los contestaría. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas, entonces con esto terminamos nuestra sesión Profe. de hoy. Y ya nada más, si Profe. alguien quiere Profe. ver lo de sus asistencias, se quedan. Profe, yo Más tengo una duda. pueden retirarse. Ajá. Si los ejercicios de tarea los va a querer, por ejemplo, solo con esta tabla o quiere que sea como la clase de ayer con todo el detalle. Y normalmente de preferencia son así en tabla. Ok, Hacen gracias. su tabla, ponen sus resultados y eso sí, revisan que estén correctos los cálculos. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, profe, con asistencia. Ah, bueno, eso ya después. Ya, si no hay dudas del conocimiento, entonces Cuando se pueden termine, ¿no retirarse. se ingeniero? Ah, ¿sí? Ese cuando lo terminemos ya no se manda, ¿verdad? Este ya no, Ah, ok, gracias. ya quedó resuelto ahí en el pizarrón. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? Ok, entonces pueden desconectarse. Nada más se quedan los que tengan que aclarar asistencia. Gracias.